Qué bendición estar nuevamente en este adiestramiento y de veras agradezco cada uno de los comentarios que ustedes hacen desde antes de comenzar el adiestramiento y los que hacen posteriormente. También los correos que me han estado enviando, gracias por ello. Estoy respondiéndoles con la ayuda del Señor bajo la guianza del Espíritu Santo y les animo a seguir preguntando y comentando, porque esto es parte esencial en la vida de este adiestramiento también. El día de hoy vamos a continuar, como ustedes recordarán, la semana anterior vimos el capítulo 6, hoy nos corresponde el capítulo 7. Es un capítulo muy interesante porque este capítulo nos habla de el pastor como base del discipulado. El pastor como base de discipulado. El Espíritu Santo es quien va a enseñarnos a nosotros a modelar, va a enseñarnos a vivir el estilo de vida conforme a los principios del reino de Dios. Definitivamente la manera que el Señor utiliza a través de su Santo Espíritu esta manera de modelar siempre va a requerir hombres y también mujeres dispuestos para dejarse ver y hacerse notar como modelos. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 6 dice: y vosotros, dice el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aún en el verso 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta palabra es muy preciosa, muy linda, porque dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Algunos ministerios, vamos a ver que hay una carencia de discipulado y de formación, o de una formación correcta para la vida de los discípulos, porque no hay estilo de vida. Y definitivamente para poder ser modelos y levantar modelos se hace necesario el estilo de vida. Sin estilo de vida no podemos nosotros lograrlo. Entonces, esta carencia que vamos a encontrar, o que encontramos en algunos pastores, en algunos ministerios, es porque todavía hay algunos casos que seguramente tienen la tendencia a pensar o a decir: no me miren a mí, no, usted no me siga a mí, usted siga al Señor, usted no me mire a mí, usted mire al Señor. Y algunos creen que están basando esto, según dice Efesios capítulo 5 y verso 1, cuando dice: sed pues imitadores de Dios. Creen que allí está excluyendo definitivamente a cualquier varón o cualquier mujer que se brinde como un modelo. Esto no es así. Cuando un ministerio solamente usa esas expresiones, cuando un discipulador, un adiestrador dice: usted no me mire a mí, ¿verdad? Usted mire al Señor, usted no me siga a mí, usted siga al Señor, son palabras que definitivamente van a confundir y van a frustrar a mucha gente que quiere ser verdaderamente discipulado, porque no va a tener un modelo. Y para eso es necesario que nosotros, primeramente como ministerios, entendamos que sí debemos de brindarnos como modelos en este discipulado. Nosotros no somos gente que enseña solamente sin modelar. Somos gente que, a la par de que estamos hablando, estamos enseñando, estamos mostrando lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos aplicando. Me llama la atención que el apóstol escribe, por otro lado dice que hay algunos hermanos de otras iglesias que seguramente van a orar diciendo: Señor, esconde al pastor detrás de la cruz para que no podamos ver a nadie más que a ti.
Y la realidad, mis hermanos, es que si alguien orase de esta manera en cualquier otra iglesia que no es de la misión, sabemos cuál sería el resultado. El resultado es que jamás van a estar viendo al pastor, y no estamos tampoco seguros que vean al Señor, tampoco, porque ambos, tanto el pastor como el Señor, estarán escondidos detrás de la cruz. No estarán viendo ni al uno y al otro. Pero este dilema realmente, mis hermanos, lo enfrentan todos los cristianos, porque hay cualquier cantidad de preguntas en donde muchos dicen hasta dónde debemos de ser influenciados o tener alguna influencia que venga del hombre, y cuándo es que nosotros verdaderamente comenzamos a seguir a Dios. Pero la verdad es que muchos cristianos llenos del Espíritu Santo, aunque tienen temor de admitirlo, pero ellos están siguiendo a hombres espirituales, aunque prefieren decir yo no sigo a nadie, nada más que al Señor, pero la verdad es que con mayor o con menor intensidad todos seguimos a hombres de Dios que nos guían, nos conducen en el camino del Señor. Por eso esas expresiones, esas palabras muchas veces tienen que ver más con religiosidad, tienen que ver más con un entendimiento equivocado, porque deben de vernos a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y el siguiente verso que leímos: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo es que la iglesia de Tesalónica se volvió un ejemplo? Fue un ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya. No puede ser una iglesia ejemplo para otros si no está siendo imitadora del Señor a través del ministerio o ministerios que el Señor ha puesto para edificarla. Por eso no tenemos, hay una palabra, o más bien una frase que se ha dicho en otro tiempo: y en Misión Cristiana del Calvario no tenemos llaneros solitarios, no tenemos gente que sea paciente, y no debe de haber gente que sea paciente a sí misma. Cualquier varón, cualquier mujer ejerciendo un ministerio o no, desarrollándose como discípulo, debe de tener cuidado de no terminar apacentándose a sí mismo. Ese es uno de los grandes peligros que puede correr cualquier discípulo, y cuando hablo de discípulo estoy incluyendo a todos. Ahora, se hace definitivamente notoria la necesidad de tener un ejemplo. Allá en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y verso 1, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, está diciendo obsérvenme cómo camino, obsérvenme cómo hablo, obsérvenme cómo actúo, obsérvenme cómo tomo decisiones. Por eso sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es una necesidad, y pareciera que esta afirmación tiene que ver con jactancia. Algunos dicen: mire, definitivamente yo sí tengo problema con eso, porque yo decirle a la gente o decirle a otros que me miren a mí, que me observen, que me imiten a mí, definitivamente esto no va conmigo. Es más, muchos desearíamos no hacer esta afirmación, y no porque no estemos siendo un modelo. Estoy hablando de la gente que está siendo un modelo y que siente que esto amenaza su sencillez y que amenaza
aparte de su sencillez, su humildad, podría decir, no, definitivamente yo prefiero que no decir esto. Pero el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, imítenme así como yo estoy imitando a Cristo. ¿Por qué no podemos decirlo nosotros? No podemos decirlo, alguien no podrá decirlo porque se clasifique dentro de los que definitivamente no están siendo modelos en nada. O puede ser que se clasifique entre los que están siendo modelos, pero tenemos que tener cuidado con esa falsa humildad o sencillez también, porque definitivamente el Señor ha tratado y va a seguir tratando con nosotros para que aprendamos a decirlo de una manera muy natural. Ustedes saben que el orgullo, la altivez, la jactancia, eso es basura, eso no tiene que ver con nosotros. Por eso cuando Pablo dice sean imitadores de mí o sed imitadores de mí, él no se está jactando, él se está brindando como un modelo, como un ejemplo. Por eso dice así como yo de Cristo. Él aclara, o sea, no es imítenme a mí, ¿verdad? En mis razonamientos, en mis criterios, en mis planes, en mis propósitos, en mis metas. Eso es lo que abunda en el mundo. ¿Cuántos en el mundo quieren ser imitados, buscan ser imitados, y muchos son imitados, pero en todo esto que acabo de mencionar? Gente que quiere ser imitada en el alcance de logros, en su superación, quieren ser imitados en su preparación académica, en tantas otras cosas. Pero el ser imitadores de Cristo, el ser imitadores de Dios, debe llevarnos a ser un modelo para que otros nos imiten a nosotros. Y que lo digamos con tal naturalidad y sencillez, y que no creamos que eso está afectando nuestro testimonio. Al contrario, afecta mucho el que no nos brindemos como modelos, el que no nos brindemos entonces como un ejemplo para que los demás lo sigan, como sucedía o como sucedió en la iglesia de Tesalónica. En 1 Corintios, en el capítulo 4, vuelve el apóstol Pablo a decir en el verso 6, o en el verso 16, vuelve a afirmar el apóstol Pablo: por tanto, os ruego que me imitéis. Qué importante, vuelve a decir el apóstol Pablo: por tanto, os ruego que me imitéis. Definitivamente hay ocasiones, hay momentos en los que nos es difícil saber cómo seguir, porque desconocemos lo que está por delante. El Señor en aquella ocasión dijo: ustedes nunca antes han pasado por este camino, ¿verdad? Cuando llevaban el arca del pacto. Entonces, nunca antes, el pueblo nunca antes ha pasado por ahí. Entonces, en aquel tiempo era el arca del pacto y los sacerdotes que la llevaban. Entonces, todos tenían que fijar sus ojos en ellos. Hacia donde ellos caminaban, caminaba todo el pueblo. Si se detenía el arca, todos se detenían. Si los sacerdotes que llevaban el arca pasaban el río, todo el mundo a pasar el río, a atravesarlo totalmente. Entonces, hoy es Cristo, es la persona de Cristo quien está dirigiendo a través de su Santo Espíritu a toda misión cristiana en el Calvario. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos es en base a la dirección plena del Espíritu Santo, en base a lo que Cristo mismo está mostrando que debe hacer misión cristiana el Calvario. Por eso es importante que nosotros entendamos la necesidad de tener un ejemplo. Siempre va a ser necesario tener un ejemplo para que podamos caminar de la manera en que el Señor quiere. Siempre vamos a necesitar a alguien no solamente con experiencia, porque hay mucha gente que tiene experiencia, pero son experiencias personales. Estamos hablando de una experiencia en Cristo, en la persona de Cristo,
en su presencia misma y que nos va a enseñar la manera de hacerlo. Este es el caso de Gedeón en Jueces capítulo 7 y verso 17. Vamos juntos a Jueces. Dice en el capítulo 7 de Jueces y verso 17, hablando acerca de Gedeón, y les dijo, cuando él iba a enfrentar a los madianitas, cuando iba a pelear contra ellos, les dijo a los 300 hombres que estaban con él, verso 17, miradme a mí y haced como hago yo. Otra vez dice, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Hay una directriz muy clara que les da Gedeón. Gedeón, a estos 300 guerreros, él podría haberle dicho a ellos, miren ustedes, a la hora que entremos, cada uno mire cómo le hace, pero no es sálvese quien pueda, o agarre cada uno para donde crea conveniente. No, la directriz es muy clara, miradme a mí y haced como hago yo, ¿verdad? Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Definitivamente, mis hermanos, no aprendemos solamente a través de un CD, a través de un libro o de un manual, sino que nosotros necesitamos necesariamente conocer más de la persona que nosotros estamos imitando. Necesitamos estar muy de cerca con el siervo de Dios, con el ministerio, e imitar definitivamente su estilo de vida, imitar su conducta, imitar su fe, su amor a Dios, porque esto es importante que los discípulos no lo ignoren, sino que los discípulos lo conozcan, porque se trata definitivamente de crecer, se trata de madurar, se trata de que tengamos nosotros esa oportunidad de ser discipulados para convertirnos en un modelo también para otros. Lo que todos deben de saber es que cuando estamos hablando nosotros, no estamos hablando de Cristo, sino Cristo está hablando en nosotros. Está usándonos a nosotros para hablar lo que Él quiere hablar, decir lo que Él quiera decir. Él está siendo reflejado a través de nuestras vidas. Veamos el síndrome de Corinto. El problema por mucho tiempo, por generaciones, que ha atacado a muchos cristianos, es el de utilizar las relaciones que Dios ha permitido para crecer, para desarrollarnos, utilizarlas mal, utilizarlas para propagar divisiones, para edificar reinos propios, para alcanzar ambiciones egoístas. A todo esto le llamamos el síndrome de Corinto. El apóstol hace una pregunta acá en el libro y es, ¿habrá algún peligro en seguir a los hombres? La respuesta es sí, lo hay, pero tendremos muchos más si no lo hacemos, y si lo hacemos de una manera equivocada, con una dirección equivocada. El problema de los corintios no surgió como resultado de seguir a los hombres, sino más bien de no saber cómo hacerlo. Aunque ellos definitivamente decían que eran seguidores de Pablo, de Apolos, de Cefas y aún de Cristo, pero la verdad es que no lo eran. Ellos no eran seguidores porque su conducta reflejaba lo que ellos habían sido por mucho tiempo. O sea, ellos no reflejaban una nueva naturaleza, el nuevo hombre, en lo que ellos se habían convertido. Más bien, ellos, dice en 1 Corintios, veamos ahí por favor, 1 Corintios, en el capítulo 3, dice en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Eso es lo que realmente ellos eran. Lo que ellos estaban reflejando era exactamente eso. Si ellos, los corintios, hubiesen imitado a Pablo, hubiesen imitado ese discipulado que estaba transmitiéndoles el apóstol Pablo, definitivamente hubiesen sido libres de todo eso. ¿Recuerdan ustedes cuando él les encarga que sean imitadores de él? Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Ellos no hubieran tenido ese problema, pero ellos no estaban imitando de la manera en que se les había dicho. También nosotros encontramos que hay muchos hombres, mujeres de Dios que tienen esa actitud egoísta. Los mismos discípulos tuviesen que ser corregidos en diferentes circunstancias por Jesús mismo, porque ellos también fueron afectados en eso, en sus sentimientos egoístas, en sus ambiciones. Es más, Pedro le pregunta en cierta ocasión al Señor acerca de los beneficios que obtendría por haberle seguido, pero también Jacobo y Juan, que querían sentarse el uno a la izquierda, el otro a la derecha del Señor, y vemos también cómo es de que otros dos discípulos quieren mandar que una ciudad que caiga fuego del cielo sobre ella, y el Señor tiene que reprenderlos. Definitivamente todos estaban preocupados por las ventajas, los beneficios de seguir a Jesús, y para que ellos definitivamente pusieran atención o cuidado a la posición que tenían dentro del reino. Ahora, si nuestras relaciones con los hombres y mujeres de Dios son motivadas por un deseo de obtener en lugar de dar, estamos destruyendo el templo y estamos afectando terriblemente el cuerpo de Cristo. Hay un ejemplo muy precioso que nosotros debemos de conocer y debemos también de imitar, y es el ejemplo de Bernabé. Bernabé nos presenta un ejemplo de pastorado según el modelo. Bernabé, su nombre significa hijo de consolación, aunque algunos otros también lo conocen como el animador, porque siempre estuvo animando y motivando a las iglesias, a los discípulos. Recordemos que en la época en que ocurre la persecución, en aquel tiempo, por causa de lo que había sucedido con Esteban, la iglesia fue esparcida por diferentes lugares. Encontramos nosotros en Hechos, en el capítulo 11, aunque en el libro dice capítulo 10, esa corrección es bueno hacerla, dice, pues un error de imprenta, dice en Hechos 11, 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando vemos que Bernabé fue enviado por los apóstoles allá en Jerusalén, cuando él cuando vio la gracia de Dios, exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. Allí Bernabé se quedó durante un año con ellos, enseñándoles, apacentándoles, se quedó preparándoles, equipándoles y formando un estilo de vida como el estilo de vida de Cristo Jesús. Recuerden que fue tan impactante lo que hace Bernabé, que es allí donde les llaman por primera vez cristianos. Fue allí, pero eso es el alto impacto que está produciendo Bernabé en aquel lugar. Ahora, si hablamos nosotros de esa influencia de Bernabé, vamos a ver que él definitivamente siempre estaba enfocado a los ministerios, pero también le gustaba preparar a otros, y tenía éxito en lo que hacía Bernabé. En aquella ocasión, recuerdan Saulo de Tarso. ¿Cómo es que Saulo de Tarso, se convierte al Señor? Pero Saulo, no hay quien
lo tome, no hay quien lo guíe, no hay quien le enseñe, no hay quien disipule a Saulo. Y esto es lo que hace Bernabé. Bernabé viene y toma a Saulo, él va y lo presenta en Jerusalén, pero también viene Bernabé y lleva a Saulo a Antioquía y le da la oportunidad ahí en Antioquía de desarrollar ese ministerio que el Señor le ha dado. Y recuerden nosotros que después de Jesús es Pablo, en este caso, uno de los apóstoles más mencionados en el Nuevo Testamento. Bernabé, debido a las circunstancias que se habían dado, recuerdan ustedes, en una ocasión hay un muchacho que va con ellos, con Pablo y con Bernabé, pero después los abandona. Ya cuando quiere regresar Juan Marcos, ya no quiere Pablo ir con él. Y entonces Bernabé toma a Juan Marcos, y ya había sido naturalmente despreciado por Pablo, pero viene Bernabé, lo toma y lo discipula y le enseña a servir a Dios. Y vemos cómo Juan Marcos llega a convertirse en un ministerio también con revelación. A él sí le acredita la escritura del Evangelio de Marcos. Bernabé hace un trabajo tan exitoso, su manera de pastorear, su desempeño también como maestro, la preparación que le da la iglesia de Antioquía, la convierte en la iglesia más con un alcance misionero más preponderante en aquel tiempo, porque ni siquiera la iglesia de Jerusalén lo había logrado. En el área ministerial le enseña a la iglesia sobre la diversidad y la pluralidad, porque vemos nosotros que en Antioquía habían profetas, habían maestros y posteriormente apóstoles. Desarrolló también Bernabé un ministerio evangelístico, porque dice que cuando él llegó se agregaron a la misma un buen número de personas. También les enseñó a adorar. Dice en Hechos capítulo 13 y verso 2, dice, ministrando estos al Señor. Cuando habla de ministrarnos estos al Señor, ellos estaban no solamente sirviendo al Señor, también estaban adorando al Señor. Hace tanto impacto el ministerio de Bernabé, enseña a discipular, de tal manera que dice en el capítulo 11 y versículo 26, y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, el trabajo que hace también de discipulado Bernabé es altamente efectivo. Les enseña sobre la importancia y la necesidad de multiplicarse, no solo como ministerio, sino también en iglesias locales. A través del ejemplo de Saulo les enseña a ellos muchísimo cómo Saulo verdaderamente fue transformado a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia. Qué importante es que el Señor usó a Bernabé para preparar también al mismo Saulo en aquel tiempo. Él enseña a la iglesia de Antioquía a servir a Dios, enseña a la iglesia de Antioquía a moverse en una atmósfera de milagros, en una atmósfera de maravillas. De donde quiera que ellos fueran, debían de ver las grandezas de Dios. Podríamos decir que Bernabé preparó a la mejor iglesia de ese tiempo en cuanto a su desarrollo y también en cuanto a su función. Prepara entonces de una manera muy acertada al apóstol Pablo. Y recuerden ustedes, como decíamos hace un momento, que después de Jesús es el ministerio, es el apóstol que más se menciona en el Nuevo Testamento. Qué bueno es que nosotros meditemos acerca de este ejemplo que nos presenta también Bernabé. Bernabé definitivamente nos presenta un ejemplo de cómo debe de ser un ministerio al pastorear, al apacentar, al formar
a otros. Bernabé se convierte definitivamente en un modelo para todos nosotros también. Es bueno que nosotros en este capítulo pongamos mucha atención también, y sobre todo porque es un capítulo que nos habla del pastor como base principal para ser un modelo. El apóstol Pablo, él escribe y llama mucho mi atención ahí en Filipenses capítulo 4. También dice el apóstol Pablo, y verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis de mí o en mí, esto haced. Esto haced. No tiene ningún problema para ponerse como un modelo para los demás. Y la última cita que quiero aquí agregar en esta hora para confirmar también esto, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, de cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué enseñanza tan linda, qué discipulado tan impactante el que nosotros podemos ver en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Bernabé, verdaderamente impactante. Pero para que nosotros aprendamos y también lo hagamos de esa manera, no tengamos miedo, no tengamos temor de que nos vean a nosotros, pero porque nosotros estamos viendo el diseño, estamos viendo a Cristo mismo, estamos siendo imitadores también de Él. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza que no solamente es una enseñanza para oírla, sino es una enseñanza para aplicarla. Gracias porque esta palabra viene, Señor, a hablarnos directamente a cada uno de nosotros como discípulos, y cuanto más cuando estamos desarrollando un ministerio que tú nos has también confiado. Padre bueno, que cada uno seamos no solamente oidores, sino hacedores, porque esa es tu voluntad y eso es de estar dentro del diseño. Padre, bendigo la vida de cada uno de los que fielmente está siendo adiestrados, y que, Señor, tu gracia esté sobre ellos también, para que puedan ellos convertirse en modelos, ser modelos para otros y poder hablar con esa naturalidad con la que también, Señor, hablabas tú y con la que nos muestras a través del apóstol Pablo cuando dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Gracias te damos, Señor, por todo, en Jesús. Amén. Amén. Una vez más, quiero recordarles a ustedes que el tiempo de adiestramiento es vital. Cuando hablo del tiempo me estoy refiriendo a las etapas, pero no solamente el tiempo, sino en la manera en que nosotros entramos y salimos de cada una de esas etapas. Esta etapa en la que estamos, en la etapa de el discipulado, es una etapa muy importante, es una etapa muy necesaria. Debemos nosotros esta etapa de entrar y pasarla correctamente, porque cuando nosotros terminamos esta etapa del discipulado, no podemos decir: no sé cómo discipular, no sé cómo hacer discípulos. No podemos terminar esta etapa y no permitir estar siendo discipulados, o no estar haciendo un discipulado altamente efectivo como el Señor nos ha mandado. Espero que podamos continuar con el espíritu correcto y que la bendición de Dios esté sobre todos y cada uno de nosotros, y que podamos también aprovechar la oportunidad de comentar o de preguntar, como siempre
lo hemos hecho según nos ha indicado y nos ha mostrado también nuestro apóstol. Reciban un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.